Bueno, chicos, bienvenidos a todos. Vamos a empezar. Son las 9:07. Tenemos 51 personas conectadas. Ya se irán conectando conforme lleguen y se van presentando allí. Le pido a todos, por favor, que mantengan sus micrófonos en mute para que podamos escuchar bien a los ponentes. Y nada, pues solo darles la bienvenida. Vanessa Gonzalo, que está conectada acá también, que es la directora general adjunta de Uncommon, va a facilitar la sesión. Aprovecho para presentar muy rápido, aunque Vane lo va a hacer a detalle, pero sobre todo para agradecerle a nuestros tres invitados de honor, a Sonia de Visa, con quien hemos trabajado un montón desde hace muchos años, casi desde que empezamos la agencia, a Leo desde Argentina, con quien estamos trabajando ahora también, y darles las gracias por estar con nosotros acá, y a Joaquín, que tuvimos la oportunidad de trabajar con él también hace algunos años ya en otra empresa en la que estaba, pero que sigue siendo la misma en la que está ahora, y tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto bien divertido relacionado con el futuro, parte de lo que vamos a platicar ahora. Nosotros somos Uncommon, para quienes no nos conozcan, somos una firma consultora de diseño estratégico e innovación. Somos un equipo pequeño que opera en tres países principalmente, en Argentina, en España y en México, aunque hemos tenido también proyectos o tenemos proyectos ahora también en Colombia y hemos tenido en el sur de Estados Unidos. Y la intención de este foro es que podamos discutir. Ya Vane pondrá algunas reglas para el juego. Les sugiero y los invito a que utilicen el chat box para que por ahí puedan dejar sus opiniones. Importante dejar claro que las opiniones de todos en un foro como este vale. No estamos buscando que la opinión de uno sea la final ni la verdadera, sino lo que queremos es entender las perspectivas de todos, ¿no? Entonces, Vane, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos por conectarse. Genial. Bueno, gracias Bernardo por la presentación y el pase. Eh, sin detenerme mucho, pero antes de meterme en el lío, sí que quería contextualizar un poco Power to the Systems, qué significa para nosotros y por qué decidimos lanzarlo. Y es principalmente porque la situación actual ha puesto de manifiesto la complejidad del mundo que vivimos, más todavía de lo que ya sabíamos. Vemos como cuestiones que nos afectan en nuestro día a día, como la economía misma, los temas relacionados a la salud, las estructuras sociales, la manera en la que consumimos, en la que nos movemos, están íntimamente relacionadas y como que si tocamos una tecla, el resto se ve automáticamente afectado. Entonces, lo que quisimos con Systems era entender cuáles eran los condicionantes que nos han traído hasta este momento y de aquí en adelante cuáles son las fuerzas de cambio o las tendencias que cobran mayor notoriedad para dibujar estas posibilidades de futuro post-COVID. Entonces, básicamente lo que queremos con Systems y lo que queremos además fortalecer con este debate, para quienes hemos invitado a estos tres amigos ya presentados, pues es fomentar la reflexión, invitar al debate y sobre todo retar nuestras propias convicciones y pensamientos en pos de imaginar cómo queremos que sea el mundo de aquí en adelante. Así que sin más dilación voy a presentar en detalle a nuestros clientes, amigos. Voy a empezar por Sonia. Sonia es directora senior Digital Partnerships, FinTech and Venture Capital de Visa México. Es la responsable de estructurar y gestionar las alianzas estratégicas y las relaciones comerciales con las principales marcas digitales y Visa. Además, lidera y desarrolla los proyectos con potencial de inversión y los esfuerzos de expansión de Visa en el sector fintech. Sonia, un placer de estar aquí contigo. Leonardo Talarico es Business Unit Manager de Laboratorios Vago en Argentina. Es el responsable del desarrollo de las unidades estratégicas de negocios éticos, OTC, suplementos dietarios y cosmética de la compañía, y además lidera un equipo de 300 profesionales de las áreas de marketing, promoción médica, ventas, trade marketing y digital. Gracias, Leo, es un gustazo que estés acompañándonos. Y por último, Joaquín Fernández Caro, que es manager de desarrollo de negocio en Repsol y tiene la fortuna de hacer lo que más le gusta, que es crear los modelos de negocio de la energética del futuro. Entiende cuáles son las necesidades de los clientes, identifica las tendencias y todo esto lo convierte en propuestas de valor que acaban aterrizadas en modelos de negocio que se implementan en el mercado, o sea, desde la ideación hasta la implementación, hasta que se convierte en un negocio ordinario.
Así que, pues como veis, contamos con perfiles súper diferentes, de 3 industrias también muy diversas, de 3 países y justamente pues, lo que comentaba Bernardo, de alguna manera lo que queremos es enriquecer el debate con opiniones y perspectivas diferentes sobre los temas que vamos a tratar hoy. Cuando hablamos de sistemas pues, y de futuros, las variables que se meten a la ecuación son infinitas, entonces lo que hemos intentado hacer para acotar esta primera actividad de presentación de Systems es escoger 3 tópicos que trabajamos en el reporte. Uno es nuevas relaciones y cooperación, otro es inmovilidad y cómo esto afecta a las personas y al entorno más inmediato, y el último son los nuevos paradigmas que se están creando más allá de los paradigmas que conocemos hasta ahora. Entonces, antes de cederos la palabra, si os parece, vamos a recordar un poco en qué consiste la dinámica, y es 2 partes. La primera parte, una mesa de debate de unos 30 minutos, en los que vamos a tocar justamente estos 3 tópicos que acabo de comentar. La idea es destinar unos 10 minutos para cada tópico, así que porfa, seamos más o menos rigurosos con los tiempos. Yo igual voy a estar aquí con el cronómetro, así que si os corto no os ofendáis, pero es que hay muchas cosas de las que hablar y queremos tener espacio para todo. Y una vez que cerremos esta mesa de debate, lo que queremos hacer es invitar al público a que también nos dé su opinión sobre estos 3 tópicos, y para ello vamos a lanzar una encuesta a través de Zoom, sobre la que luego terminaréis vosotros, Sonia, Leo y Joaquín, argumentando antes del cierre del foro. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces, si os parece, arrancamos con el primero. Yo me voy a poner el cronómetro ya, para que no se nos vaya. Y el primero es nuevas relaciones y cooperación. Y nos pareció muy interesante porque pues hasta el momento hemos vivido un auge, una exaltación del yo, del éxito individual, del reconocimiento personal, de la posesión de cosas, por encima de otras cuestiones más comunitarias o más sociales. Y si algo nos ha dejado el virus o la pandemia es expuesta a la vulnerabilidad que tenemos a título personal y la fortaleza de una reacción mucho más organizada y mucho más colectiva. Hemos visto cómo personas se preocupaban por las necesidades de otras personas en situaciones mucho más complicadas, cómo de manera generosa, intencionada, les ayudaban. Hemos visto organizaciones responder de forma mucho más ágil y eficiente a desafíos que a lo mejor a priori podríamos relacionar con respuestas de los aparatos gubernamentales o públicos. Entonces, en este marco de nuevas relaciones mucho más significativas y cooperativas, ¿cuál es como vuestra visión o qué prevéis que cómo van a ser estas relaciones de las organizaciones y las personas? Y luego, si estos modelos nuevos de interacción se quedarán e impactarán en la visión y en la estrategia de las compañías, en este caso de vuestras organizaciones, a corto o medio plazo. Sonia, ¿te quieres arrancar? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Uncommon por la invitación. Espero que todos estén muy bien. Y bueno, para Visa, que es una empresa global de tecnologías de pagos, es muy relevante la colaboración con instituciones financieras, merchants, fintechs y con muchos jugadores que están entrando al ecosistema. Y nosotros justo lo que estamos buscando es poder desarrollar soluciones de vanguardia, tecnología e innovación en medios de pago para que los consumidores puedan tener mejores experiencias de pago, sin fricción, seguras y lo más importante, que resuelvan sus necesidades. Y hoy estamos viendo justo que en México el apetito que hay por tener una banca digital es muy relevante y la pandemia lo único que hizo fue acelerar toda esta adopción de diferentes medios de pago, porque los usuarios no quieren ir a una sucursal, los usuarios quieren poder aperturar una cuenta desde la comodidad de su casa de una manera muy rápida, muy sencilla. Y algo que estamos viendo que nos parece muy interesante y justo con todos estos cambios que se están dando con la pandemia, es que los bancos y los fintechs están cada vez más dispuestos a unir fortalezas para poder innovar y sobre todo para ir con la velocidad y el dinamismo que están pidiendo los usuarios. Los clientes ya están demandando otro tipo de servicios y de cara a los consumidores, pues es tener lo mejor de los dos mundos. Poder tener de la banca la credibilidad, la marca, el acceso al mercado, pero sobre todo de los fintechs tener la creatividad e innovación. Y que justo eso nos pueda ayudar a poder formar nuevos modelos de negocio y servicios financieros de última generación. Y en México estamos viendo algunos casos muy puntuales
por ejemplo, Rappi, que recientemente anunció una JV, que están abriendo una nueva empresa junto con Banorte. Para nosotros esto lo vemos muy disruptivo y sobre todo muy relevante en el mercado, porque Rappi hoy ya tiene en México millones de usuarios que usan la plataforma, pero por otro lado tienen toda la solidez y todo el respaldo que tiene una institución financiera como es Banorte, y unir estos dos jugadores, pues justo lo que va a dar es mejores opciones para el consumidor, que el consumidor pueda tener tecnología aplicada en servicios financieros. También estamos viendo en México otro caso que es Banco Sabadell con Fintonic. Banco Sabadell es un banco que es 100% digital y Fintonic, como ustedes saben, tiene una aplicación de finanzas personales muy relevante tanto en Europa como en México. El unir estos dos jugadores otra vez lo que nos va a poder dar es que de cara al consumidor puedan tener un onboarding digital muy fácil, muy sencillo y sobre todo con todo el expertise que tienen de finanzas personales del lado de Fintonic. Esto lo único que va a generar son mejores opciones para el consumidor. También nosotros desde el lado de Visa, viendo todo lo que está pasando con la pandemia, uno de los sectores que está siendo más afectados justo pues son las pymes. Y entonces lanzamos un programa que se llama Visa Everywhere Initiative en América Latina y el Caribe, justo para poder identificar aquellas soluciones disruptivas, innovadoras a través de fintechs y startups que nos ayuden justo a poder acelerar la recuperación de las fintechs, de los pymes, porque sabemos que el tema de colaboración es básico. Para nosotros solos no vamos a poder ayudar, no tenemos todos los capabilities para poder ayudar de una manera digital a dar nuevas soluciones. Y justo esto es lo que vemos, que el consumidor y las empresas van a ser los ganadores. El poder unir todas estas nuevas relaciones, toda esta nueva cooperación que se está dando entre diferentes empresas tradicionales con nuevos jugadores, lo que nos va a venir a dar es nuevas soluciones y que los ganadores sean justo los consumidores y las empresas. Perfecto, muchas gracias, Sonia. Leo, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, también ante todo muchas gracias, Vane y todo Uncommon por la invitación y básicamente por la oportunidad de invitarnos a reflexionar. Esto es algo que no sucede en el día a día y en la vorágine del día a día, con lo cual creo que es más importante y mucho más en este contexto, ¿no? Nosotros básicamente somos un laboratorio nacional, el Laboratorio Vagón Argentina, que a través de los años, de sus 85 años de vida, supo ir ganando distinta geografía a través de los países limítrofes en primera instancia, volviéndose un laboratorio transnacional, y hoy somos una de las pocas multinacionales argentinas, con mucho orgullo lo digo, ¿no? Básicamente, esta pandemia lo que nos dio fue vuelta a la ecuación. Terminó siendo distancia física con acercamiento virtual, ¿no? Y de todas las cosas que escuchamos en todo este tiempo, una que particularmente me llamó la atención fue que esta era una oportunidad para reiniciar el mundo. Y la verdad es que me encantó, ¿no? Si lo pasamos al plano de la tecnología, cuando algo no funciona directamente, control alt delete y se soluciona mágicamente. Y me llevó a pensar el hecho de por qué no reiniciarnos a nosotros mismos, ¿no? Como personas, como individuos y como profesionales. Y si vamos puntualmente al ámbito empresarial, ¿por qué no utilizar esta oportunidad para reiniciar varios procesos de la empresa, ¿no? Creo que tanto cambio afuera que generó esta crisis, lo que nos fomentó y lo que nos envalentonó fue un poco a ensayar esta cultura del error, ¿no? Y eso es algo que también cambia, porque históricamente no estaba bien visto a la gente que tenía muchas preguntas para hacerse. Siempre, más bien, estaba bien visto la gente que tenía muchas respuestas, los famosos sábelo-todos. Con lo cual, empezar a ver gente que cada vez tenía más inquietudes, justamente porque lo que cambió fue el contexto y cambió todas las reglas del juego, fue algo que empezamos a ver en el día a día, ¿no? Y esas inquietudes son justamente las que activan el músculo del desaprendizaje para poder dar lugar a los nuevos aprendizajes, ¿no? Y este es otro de los conceptos que creo que vino a cambiar esta crisis. Ya veníamos hablando hace tiempo, venimos hablando del término de agilidad. Lo que se potenció fue todo lo que pasó en este nuevo mundo virtual.
pasamos a tener 150 videoconferencias por día, sumado a los ahorros capitalizados en términos de no tener que trasladarnos a nuestro trabajo, no tener que salir a almorzar afuera, dejar de caminar por los pasillos, las cafeterías y bueno, esas cosas que... Y esto, Leo, ¿qué significa como a nivel impacto social? O sea, ¿qué significa para la sociedad todos estos cambios? Bueno, significa justamente, armando un poco la idea, el concepto de la agilidad más la cultura del error como proceso del aprendizaje es lo que nos permite el hecho de poder innovar. Y para poder innovar, nosotros tenemos que justamente fallar distinto y, como se dice habitualmente, fallar mejor. Porque no nos tenemos que olvidar que el error es una parte importante del éxito. Entonces, tenemos que animarnos a eso, ¿no? ¿Y por qué innovar? Bueno, creo que eso es algo que si bien lo venimos repitiendo en el día a día, sencillamente el éxito del pasado no nos garantiza el futuro, ¿no? Lo que ayer me funcionó, si hoy lo repito con la misma receta y con la misma metodología, no necesariamente me funciona. Por eso no tengo dudas que a nuestros colaboradores van a ser mejores profesionales en la medida que les podamos permitir esa experimentación con la cultura del error y con la gimnasia del desaprender para aprender nuevos conceptos. Probablemente con los años se vaya olvidando esta crisis y muchas cosas de las que vivimos. Lo que seguramente Esperemos no vamos que no, ¿eh? Esperemos que no. A ver, Joaquín, ¿qué opina de esto? Bueno, en primer lugar, y como todos los demás, de verdad, muchas gracias por, sobre todo, darnos la oportunidad de pensar. Me gusta lo que ha dicho Leo, de verdad, que no tenemos tiempo en el día a día y nos obliga. Y conectando con lo que decía Leo, de que tenemos que cambiar de la cultura de las respuestas a la cultura de las preguntas, a mí siempre me ha gustado mucho un dicho que decía, cuando ya teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Entonces, efectivamente, hay que estar vivos, hay que estar encima de lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? Yo, la visión que tengo, desafortunadamente no tengo más cultura, perdonadme, está muy centrada tanto en lo que ha pasado en España como en lo que ha pasado en el sector energético, que es el que yo vivo en el día a día. Y al hilo de lo que nos decía Vanessa, de todas esas acciones que se han visto, que han aparecido en la sociedad, como una sociedad que se ha demostrado colaborativa, que se ha demostrado preocupada por el prójimo, las empresas también han tenido un reflejo de eso. En España, en el sector energético, como digo, ha habido desde gasolineras que han repartido desayuno gratuito a personal sanitario, a fuerzas de seguridad, etcétera, a empresas de car sharing que ponían a disposición del personal sanitario los coches de forma gratuita para ir a los hospitales que se han puesto de emergencia. Se ha dado el suministro de electricidad y gas gratuito. No estoy hablando de Repsol, estoy hablando en general. Estos son acciones en general. Suministro de electricidad y gas gratuito durante el estado de alarma a hospitales y a residencias con enfermos de COVID. Se han aplazado las facturas de gas y electricidad, porque efectivamente tenemos un problema grandísimo, tanto en personas que pierden su empleo y por tanto dejan de poder tener capacidad de pago, como en empresas, sobre todo medianas y pequeñas, que dejan de percibir ingresos y tienen que seguir haciendo frente a sus costes. Entonces, se ha permitido con este tipo de acciones que son tanto a nivel de empresas particulares como algunas también enforzadas por el gobierno. Es decir, ahí el gobierno ha puesto, por ejemplo, que durante el periodo de estado de alarma no se podía cortar la luz ni el gas. Entonces, hay una serie de acciones que efectivamente las empresas han tomado parte de ese espíritu colaborativo de la sociedad, pero que para mí son cosas puntuales. No veo que esto sea una dirección que esté moviendo hacia dónde van las empresas. Sí que es cierto que coincide temporalmente con otro espectro de movimientos que se había dentro de las empresas energéticas de acercar la energía al cliente, es decir, dejar de ser un suministrador y ser más un partner, por ejemplo, acercándole las posibilidades de que ellos produzcan su propia energía en vez de venderle energía. Que si no tienes un tejado para producir tu propia energía, darte soluciones que en los alrededores puedas conectarte a alguna instalación de un tercero. Entonces, hay un movimiento paralelo que no está directamente relacionado con lo que ha pasado con el COVID, pero que está
muy conectado con el trasfondo de lo que estamos hablando, que sí que está pasando y que va a ir a más en el sector de la energía. O sea, justamente hilando un poco con lo que estás comentando ahora, que de alguna manera es, bueno, consecuencia del virus, pero también consecuencia de la paralización y la inmovilidad, ¿no? Entonces voy a aprovechar casi para hilarlo con el punto 2, porque es algo como que hemos visto casi de forma, o sufrido de forma más directa a todos. Esta paralización de las actividades, con lo que eso conlleva a nivel de pérdida de empleo, este teletrabajo forzoso desde casa, que a muchos nos ha alterado la rutina misma de los días. O sea, todo esto, ¿cómo creéis, por ejemplo, que va a impactar en el consumo? ¿Cuáles son las expectativas que van a tener las personas, clientes, consumidores, etcétera? Y luego, ¿cómo pensáis que se van a reestructurar las organizaciones en base a esto? Tú antes decías, Joaquín, que no lo ves algo permanente, pero ¿cómo os imagináis que vamos a modificar estos patrones? Yo, efectivamente, esas pequeñas acciones, pequeñas en el sentido, ha sido acciones que han tenido impacto, ¿no? Pero pequeñas en el sentido que son cosas concretas, no seguramente hiladas. O sea, para mí, evidentemente, yo creo que, al menos hablo por la industria que en la que trabajo, y en la que siempre he trabajado, en la energía, es un cambio radical. O sea, seguramente en farmacia o en medios de pago sean distintas las situaciones que derivan de una parálisis física de la sociedad, pero ten en cuenta que la empresa de energía, una de sus ramas fundamentales es dar energía para esa movilidad. Aquí la parte que cambia radicalmente, pero igualmente no ha sido que a partir de lo que nos ha pasado en el coronavirus hayamos pensado y hayamos dicho, pues tenemos que cambiar así, sino que ya venían cambiando. Las petroleras están todas entrando en la parte eléctrica. Están no solo suministrando energía para el momento en el que el cliente necesita movilidad, sino para el momento en que el cliente necesita energía de un determinado tipo en un determinado sitio. Y eso hace que, de alguna forma, se pueda hacer un traspase de esa energía que el cliente deja consumir por esos cambios que vamos a tener, que no sé todos los cambios que hemos vivido, cuáles van a ser permanentes en el futuro. Parece que el teletrabajo será una cosa que va a coger cada vez más fuerza y esto evidentemente impacta en menos movilidad. Pero si al final tú, como empresa, no solo estás en la movilidad, sino que también estás en la energía que consume un cliente en casa, te abre la vía a poderle dar no solo esa energía que va a consumir más porque estás en casa y consumes más energía en casa que cuanto antes ibas al trabajo y dejabas tu casa sola durante todo el día, sino también a poder dar dentro de casa posibilidades, como decía antes, más allá del consumo. Pues, por ejemplo, eso, el ponerte una instalación fotovoltaica, o, por ejemplo, en el futuro, que vendrá la gestión de la demanda. Ten en cuenta que cuanto más autoconsumo, más renovable tengamos en los sistemas energéticos, más impredecible es de alguna forma la generación y más es necesario que podamos gestionar cómo consumimos. Y entonces eso es un servicio que es un valor, la flexibilidad de consumo, y eso lo abre el tener la entrada de la casa abierta a un cliente, te abre la posibilidad de venderle mucho más allá que esperar a que el cliente venga a repostar gasolina en tu gasolinera, por decirlo de alguna forma. O sea, casi como que hay un traspaso de consumo de energía de un lugar al otro, ¿no? Eso Esto es. es como si estupendo. Sí. Leo, Sonia. Bueno, si quieren tomo la palabra. Ya, igual Leo, adelante. Dale, Sonia. Perfecto. Adelante, Sonia. Bueno, desde la perspectiva de servicios financieros, nosotros lo que vemos es que justo esta crisis y este aislamiento que todos estamos viviendo, pues nos ha generado una necesidad urgente de digitalización y eso aplica tanto para consumidores como para empresas. Recientemente nosotros, justo para poder entender qué está pasando con estos cambios de hábitos de los consumidores, hicimos un análisis y nuestra área de consultoría identificó 3 megatendencias que estamos viendo que justo ahorita en la pandemia está pasando. Una fue la aceleración en la adopción de comercio electrónico. Justo el tener que estar en casa, eso ha permitido, y con el tema, el miedo de poder tener que estar en contacto con alguien más, ha permitido que el comercio electrónico crezca de una manera súper significativa a nivel global. Y en México en específico estamos viendo un crecimiento acelerado que justo lo que estamos viendo es que va a ser algo que se va a mantener.
Por otro lado, también estamos identificando que muchos lo empezaron a usar por un tema de seguridad, de no tener que estar en contacto con alguien más, pero también vieron que era una manera conveniente de poder comprar bienes, de poder comprar servicios, y también el tema de no salir ha generado una necesidad donde estamos identificando consumidores nuevos que nunca habían comprado nada en e-commerce y que ahorita justo los obligó porque tienen que pedir el súper, porque tienen que pedir comida, porque si estás en casa y no tienes a dónde ir, bueno, pues entonces tienes que tener alguna de estas plataformas de streaming para empezar a ver videos, series, películas y poder hacer de alguna manera tu día diferente ya en casa, ¿no? La siguiente megatendencia que estamos viendo es priorización de compras de bienes y servicios. Justo esto lo que nos está permitiendo es que al estar en casa, al tener que trabajar desde tu hogar, estás cambiando hábitos y ahorita te estás concentrando solo en lo que es esencial y es prioritario para ti en este momento. Y entonces estamos viendo que justo estos cambios de hábitos nos estamos dando cuenta que comprábamos y consumíamos productos que no necesitamos, que al no tener que salir de vacaciones, no ir a una boda, no ir a una fiesta, pues hay cosas que ahí tenemos un closet enorme que no estamos usando, o incluso estamos viendo que justo el tener que estar en casa pues nos permite hacer otro tipo de actividades que antes no hacíamos, o estamos viendo que antes gastábamos muchísimo en entretenimiento, gastábamos muchísimo en comer fuera de casa y ahora puedes comer de una manera saludable desde casa. Y son hábitos que van a empezar a cambiar. Algunos llegarán para quedarse y otros serán temporal, pero justo estamos viendo que estos cambios sí están siendo relevantes durante la pandemia. Y por último, la tercera megatendencia que estamos viendo es justo un incremento en transacciones en tarjetas de débito. En México, por ejemplo, en un estudio que hicimos para ver preferencias, la tarjeta de débito fue el medio principal para hacer pagos en e-commerce, el segundo fue crédito y el tercero fue efectivo. Eso en economías de América Latina y el Caribe y especial en México es relevante porque, como ustedes saben, el efectivo que se maneja aquí es muy grande. Y justo esta pandemia lo que está ayudando es a generar una aceleración en la adopción de pagos digitales. También, independiente de las megatendencias, estamos viendo que hay un sector que tiene que salir todavía a hacer compras y están en la calle. Desafortunadamente, no todos podemos estar haciendo home office, o hay ciertos productos y servicios que necesitas comprar en tienda. Y ahí estamos viendo que justo tecnología de pago sin contacto se está volviendo el medio de pago preferido, porque la gente justo no quiere que tu tarjeta la toque nadie. Quieres tú tener la seguridad, pero de una manera de contagios. Entonces aquí lo que buscas es cómo puedes hacer pagos sin tener que interactuar con otra persona. Obviamente el efectivo, los billetes, justo es un tema donde la gente dice no quiero tocar porque me puedo contagiar. Y entonces medios como pagos sin contacto se están volviendo súper relevante. Incluso datos de Visa, estamos viendo que el 60% de las transacciones fuera de Estados Unidos hoy se están haciendo de esta manera. Entonces, al final lo que estamos viendo y que es algo bueno para América Latina y para el Caribe, que son economías que tradicionalmente usaban efectivo, es que todas estas tendencias de pagos sin contactos, de pagos digitales, e-commerce, lo único que nos está ayudando a hacer es acelerar la adopción de pagos digitales y a desplazar el efectivo, que como ustedes saben, el efectivo es muy caro para todos. Entonces, estos son beneficios que vamos a tener no solo en economía, para empresas, para consumidores. Entonces, para nosotros estamos viendo que todos estos nuevos cambios de hábitos de consumo, muchos llegarán para quedarse, algunos serán temporales, pero al final sí nos va a ayudar a todos como economía. Aquí hay un tema que es muy interesante, yo creo, o sea, particularmente como lo que tú estás comentando, hay un tema de bancarización de la población que hay que trabajar, pero luego hay otro tema también como de la exclusión digital, que también se comenta, o sea, es como, también lo decía Joaquín, ¿no? El trabajar desde casa o la digitalización, pero estamos viendo como que al final es muy segregaria esta situación y que hay gente que obviamente se puede permitir eso y a la que este tipo de accesos pues les es mucho más sencillo, pero hay otra mucha gente que está al margen de todo esto que está pasando y justamente están sufriendo mucho más estas consecuencias, ¿no? No sé, Leo, sobre esto que puedes comentarnos. Bueno, mira, en nuestro sector la verdad es que todo el contexto de COVID generó cambios importantes básicamente en los hábitos de compra, ¿no? Lo que fue pasando con el correr de los últimos años, que las grandes cadenas de farmacias le fueron ganando terreno a las farmacias chicas de barrio,
en este contexto justamente se revirtió. Algo que pensábamos que no podía volver a suceder, realmente terminó pasando, básicamente porque el consumidor, el paciente, terminó priorizando la cercanía y la seguridad por sobre una mejor experiencia de compra, en un lugar mucho más confortable, de mayor espacio, de mayor surtido, etc., ¿no? Entonces, esto lo que nos deja como aprendizaje es que las limitaciones que teníamos en el mundo físico aparentemente desaparecen en este nuevo espacio digital, y eso cambia radicalmente la experiencia de compra, ¿no? Si ponemos un ejemplo que creo que es cotidiano y entendible para todos, una farmacia chica de barrio de 4x4, de 5x5, puede pasar a tener un stock virtual igual o más grande que una cadena, y en definitiva eso le permite tener costos fijos infinitamente menores, ¿no? Y eso le da una ventaja competitiva que antes no tenía. Entonces, desde esta óptica, las opciones digitales siguen democratizando distintos modelos del negocio, y eso realmente creo que es una de las cosas importantes que nos vino a dejar esta pandemia. Y después, el otro tema, con respecto a nosotros tenemos una fuerza de ventas y visitamos gran cantidad de médicos por mes, y una de las principales cosas que destaco es que las mejores acciones que hicimos durante esta pandemia no estaban escritas en el plan de marketing, y eso fue algo que realmente me llamó la atención, ¿no? El hecho de tener que salir, de que te cambie el contexto, que tener que salir rápido, adaptarte a las nuevas circunstancias, desafiarte a la flexibilidad, a la agilidad, y a poder trabajar en zonas totalmente desconocidas, es algo que realmente, probablemente vino para quedarse, o ya venía y ahora realmente se intensificó. Con lo cual, un poco la moraleja de esto es que las buenas ideas surgen en los momentos menos esperados, y por eso es muy importante no solo estar atentos, sino que tener esa apertura para poder ser conscientes de que está pasando una oportunidad y poder capitalizarla. Uh-huh. Y respecto justamente a estas ideas nuevas que van a dar forma a estos nuevos paradigmas, que no sabemos bien cuáles serán, pero sí que estamos viendo como que hay, pues justamente al alero de todo esto, muchas conversaciones sobre modelos económicos. Se habla como de poscapitalismo, capitalismo consciente, capitalismo de los stakeholders, a nivel de transición energética o el Green Deal, luego otros temas sociales de qué pasa si implementamos una renta básica universal. O sea, ¿cómo os imagináis este contexto? ¿Qué cambios medioambientales, económicos, sociales se quedarán? ¿Cuáles, bajo vuestro punto de vista, habría que potenciar? Pues si quieres empiezo yo. Uh-huh. A ver, hay una cita dentro del documento del Power to the Systems que me ha gustado mucho, que dice que la diferencia entre el COVID y el cambio climático es que el COVID nos mata más rápido. Y no somos conscientes, o sea, hemos cambiado la forma en la que vivimos y trabajamos y nos relacionamos por el COVID, a raíz de las necesidades que nos implica para sobrevivir. Y yo creo que no somos igualmente conscientes de qué es lo que nos viene encima, porque es un cambio, digamos, más lento y a más largo plazo, y no es una cosa tan del corto. Pero está ahí, va a llegar, y el impacto va a ser brutal. De ahí se derivan cambios radicales que afortunadamente yo creo que empiezan a estar en las conciencias de la gente, seguramente no están todavía encima de las agendas, y seguro que no están encima de las agendas con la misma relevancia que las acciones que estamos tomando para el COVID. Sí, hay una lectura favorable, dejadme que lo diga así, de lo que le ha pasado a la pandemia desde el punto de vista medioambiental, que es que se estima que la emisión de anhídrido carbónico a la atmósfera durante este año, de año con la parada que tenemos de actividad, va a caer un 5 o 6%. Esas son las estimaciones, que no es mucho. ¿Cuál es el problema? Que la economía va a caer también en torno a un 5%, es decir, estamos bajando las emisiones no porque estamos siendo más eficientes, no porque estamos yendo a trabajar, estamos produciendo lo mismo, gastando menos, yendo menos a trabajar y haciéndolo desde casa, no. Estamos emitiendo menos porque producimos menos. Si hacéis en la cuenta, con el PIB mundial,
Eso implica que cada tonelada de CO2 que estamos evitando emitir a la atmósfera nos está costando $1.750. Eso es inasumible. Es decir, no podemos reducir la huella de carbono mundial a raíz de reducir la actividad económica, porque nos hemos cargado, digamos, nuestro sustento y nuestra forma. Hay otras formas, y hay otras formas mucho más eficientes, que es básicamente las renovables y el cambio de cómo cada uno de nosotros, personas, vamos a ser una parte importante en esa toma de decisión de cómo va a ser el sistema energético del futuro. Ya no va a ser un sistema energético que deciden unos señores en sus despachos, lo imponen y yo lo asumo, sino que cada vez vamos a ser más partícipes. Vamos a poder nosotros generar nuestra propia energía, vamos a poder generar energía con nuestros vecinos, vamos a poder generar o consumir energía que se produce localmente. El famoso kilómetro cero no solo aplica a las verduras o a los productos, aplica a la energía. Bueno, es importante, en España el 70% de la energía que consumimos es importada. Ya hemos visto una situación como el COVID, cómo cambia todo el tema de la balanza de importación. Es decir, en un momento que hay escasez, los países se apropian de sus recursos, y nos ha pasado pues con mascarillas, con respiradores, con todo esto. En el futuro pues puede pasar con la energía, o puede pasar con el agua. Entonces, tenemos que ser capaces de reducir esa dependencia del exterior. Y por ejemplo, las renovables es una forma de hacerlo, vamos, la mejor que tenemos a día de hoy. Sí, justamente China es como la estrategia que está apostando, es como por reducir la dependencia y fomentar la producción interna. Pero más allá de eso, hay como un montón de cuestionamientos referente a si realmente tenemos que hablar como de producción al uso, como lo estamos viniendo haciendo ahora, ¿no? O de pensar otro sistema económico y social que nos ampare en los próximos siguientes años para no cargarnos ni la economía ni el entorno, ¿no? No sé, Leo, si nos quieres comentar algo. Mira, la primera reflexión que me surge de todo esto es que somos más vulnerables de lo que pensábamos, ¿no? La verdad es que un virus que aparentemente se mata con alcohol rebajado con un poquito de agua, lo que logró fue paralizarnos como al mundo entero, puso en jaque al sistema de salud, y al día de hoy es responsable de más de 700.000 muertes, ¿no? Con lo cual creo que eso no es un tema menor, ¿no? Somos más vulnerables de lo que pensábamos. Por un lado, nosotros como industria estábamos envalentonados pensando que veníamos solucionando varias de las enfermedades, tratándolas o curándolas, y de repente apareció este contexto. Después, en términos de aspectos sociales, creo que esta pandemia nos invita a hacernos un montón de preguntas que creo que hace mucho que no nos hacíamos, o incluso nunca nos hicimos, ¿no? Cosas indiscutidas, muchas sin sentido, que las hacemos simplemente porque siempre se hicieron de ese modo. Quizás el ejemplo más claro son las hoy abandonadas oficinas, ¿no? ¿Por qué nos congregamos todos en un lugar físico? ¿Por qué destinamos 2 y hasta 3 horas por día de nuestro día al traslado de esas oficinas? Más cuando repetimos con cual expertos que el tiempo es el recurso más escaso que tenemos. ¿Por qué la mayoría de los trabajos están apilados en centros urbanos, ¿no? ¿Por qué trabajamos de lunes a viernes? ¿Por qué en promedio entramos a las 9 y en promedio salimos a las 18? Y podríamos hacernos muchísimas otras preguntas más. Lo que creo que estas son las llamadas herencias de época, ¿no? Son costumbres que venimos respetando desde hace un montón de años, y no sabemos por qué. Probablemente sean cosas de la época de la era industrial, en donde realmente nos congregábamos, justamente porque el trabajo sencillamente era físico. Nos juntábamos en un mismo lugar, vos traés los tornillos, vos traés los clavos, vos traés el martillo y yo traigo la madera, y ahí sí tenía sentido juntarnos en un lugar físico, a una hora determinada, por un periodo de tiempo determinado. Claramente eso cambió, ¿no? Hoy creo que es un porcentaje muy menor los que realizan tareas operativas, y somos la gran mayoría los que hacemos trabajos más bien administrativos o cognitivos, pero sin embargo, muchas de estas cosas las seguimos conservando, y lo que me da bronca en un punto es que tuvo que venir una pandemia de esta magnitud a desafiar ese status quo, y por ende nosotros no fuimos capaces de hacerlo. Entonces lo que espero
y me encantaría, y es un deseo, que podamos empezar a desafiar con mayor convicción todas estas reglas preestablecidas, todas estas costumbres, justamente apalancándonos en esta experiencia, porque hay algo positivo que nos deja como todas crisis, que es nos adaptamos de una manera mucho más rápida de lo que pensamos y pudimos empezar a adaptarnos a las distintas reglas del juego que empezaron a surgir de un juego totalmente nuevo. Y lo hicimos de la mejor manera que pudimos. Así que me gustaría un poco que esa quede como gran enseñanza. Estupendo. Pues interesante como lo que comentáis, tanto tú como Joaquín, sobre todo cuando hablamos de pandemia, que no hablamos de fronteras, ¿no? Hablamos como una dilución total, y sin embargo estamos viendo como que las respuestas, se habla de cooperación, pero son como muy locales, muy nacionales, muy de volver, ¿no? De proteccionismo. Es como paradójico, ¿no? Que justamente la afección haya sido tan a gran escala y que las respuestas estén siendo tan locales y tan acotadas. No sé, por ejemplo, Sonia, sobre esto que puedas aportar. Pues mira, creo que justo estas crisis, esta crisis tan grande que nos tocó vivir a nivel global, abre oportunidades que hoy estamos viendo y justo lo que tú comentabas, ¿no? Hoy tenemos un segmento de población muy grande que no está bancarizada, pero también ya existían muchos temas digitales que no estaban yendo en la velocidad que requeríamos, como en algunas regiones del mundo que están mucho más avanzados y que eso permite justo el poder democratizar ciertas soluciones, el poder darle acceso en temas de inclusión financiera, en temas de pagos de comercios para que puedan escalar y que si tienen un comercio que vende algo de forma local, pues justo poderlo expandir y que puedan tener más ventas. Entonces, creo que justo la pandemia, lo que ahorita nos está ayudando y viendo el lado positivo, es que nos está ayudando a acelerar temas de comercio electrónico que a lo mejor ahorita en 2-3 meses vimos un crecimiento que se hubiera visto en los próximos 3-4 años, hoy ya lo tuvimos en un periodo muy pequeño. Desplazar efectivo, que eso es algo muy complicado en nuestros países de América Latina, lo que estamos viendo justo es que la pandemia nos está ayudando a poder acelerar ciertas situaciones que se estaban dando. Y creo que justo lo que tenemos que aprovechar es con esta pandemia que se dio, todo el tema digital que está surgiendo y que sigamos construyendo infraestructura. En México, por ejemplo, todo el tema de wallets es algo que ya existía y que justo la pandemia lo que está generando es una aceleración y adopción más grande y dándole opción a que mucha gente que hoy no estaba bancarizada, pero que tienen un teléfono, que puedan acceder a servicios digitales, que puedan entrar al comercio digital, que muchas empresas, o sea, muchas pymes que hoy se vieron forzadas a tener que cerrar operación, tienen que buscar opciones para ver cómo seguir vendiendo, porque al final muchos de ellos son los más afectados en esta crisis y es como de una manera digital les permite que aunque tengan cerrada la tienda, los trabajadores estén desde su casa laborando, bueno, cómo das opciones a seguir vendiendo y que de una manera digital pueda permitir que los clientes, no solo de forma local, incluso esto ya expande a otras geografías o incluso en el mismo país. Yo lo veo, por ejemplo, ahorita en curso de verano con mi hija, tuvimos que adaptarnos y tomar un curso de verano online, pero es algo donde tenían profesores que estaban en Mérida, que estaban en Querétaro, que estaban en la Ciudad de México y niños que tenías de todos lados. Entonces, justo lo que te está permitiendo es que de una manera digital vas a poder llegar a más usuarios que anteriormente no hubieras podido porque a lo mejor tu curso de verano era físico y solo iban los niños que vivían por ahí. Entonces, creemos que justo todas estas soluciones digitales que hay en México, por ejemplo, CODI, billeteras digitales, pagos de tarjetas sin contacto, códigos QR, ligas de pago que están ayudando a que empresas que antes no aceptaban pagos lo puedan hacer de una manera fácil y conveniente y que las pymes puedan expandir las soluciones que están teniendo y digitalizando sus servicios y su oferta. Pero al final creemos que lo más importante es que el consumidor tenga opciones y que ellos puedan ver cuál es la que mejor se les acomoda, cuál es la que resuelve realmente sus necesidades y que juntos sigamos construyendo esta infraestructura. Al final lo que queremos todos es poder tener mejores experiencias de pago sin fricción y con seguridad. Entonces creo que simplemente la pandemia lo que nos ayudó es a poder acelerar, poder democratizar muchos de estos servicios que existen en muchos países y que hoy pueden llegar a un sector que simplemente no tenía acceso y que a través de nuevos jugadores lo puedes tener
y que todos los usuarios seamos los que tengamos mejores experiencias y que seamos los ganadores y que muchas empresas les podamos ayudar a poder seguir creciendo en ventas y que les ayudemos a hacer una recuperación lo más rápido posible, que en todo el mundo las pymes son las que más afectadas están viendo. Totalmente. Jolín, muchas gracias por todo lo que nos comentáis, es súper interesante. A mí se me quedan un montón de preguntas, pero por honor al tiempo voy a dar paso a la siguiente, pero bueno, creo que hay un gran tema que es que realmente cómo fomentamos esa cooperación y colaboración de la que hablamos y no una optimización de los más fuertes, que también estamos viendo que se da en este momento. Hay otro tema de cómo realmente estamos reenfocando el consumo y justamente como muy vinculado al modelo económico. Y luego otro gran tema y es pues cómo fomentamos la digitalización de todos para no generar que los vulnerables sigan siendo más vulnerables. Así que esto es un poco justamente lo que hablamos en el reporte Power to the Systems. Ahora al final os vamos a volver a poner ahí el PDF para que los podáis descargar y ampliar todo esto que estamos comentando. Y antes de eso, os queremos invitar a todos los que estáis participando, que veo por aquí que seguimos 58 conectados, a que nos deis también vuestra opinión sobre estos tópicos que estamos hablando. Entonces, voy a lanzar aquí una encuesta y os voy a pedir que todos los que estáis participando la contestéis y luego vamos a dar la opción de réplica a cada uno de los speakers, ¿vale? Entonces, voy a iniciar esta votación. Me decís, la primera pregunta está relacionada con el primer tópico de nuevas relaciones y cooperación. Entonces, a ver cómo van llegando las respuestas. Qué interesante cómo se van moviendo las barras. Vale, bueno, pues aquí estamos. Damos por finalizada la votación, que ya estamos todos. Y estos son los resultados. ¿Los ves, Sonia? Sí. ¿Te atreves a comentarlo? Sí, creo que es súper interesante cómo están viendo la visión de cada vez esta cooperación que pueda ser más segmentada y que pudiendo ser tolerante o tribal. Creo que al final justo la pandemia nos ha generado este sentir. Sonia, no sé si se ha caído. Sí, se le cayó el internet. Vale. Aprovecho la participación, Vane, para pedirle en lo que se conecta Sonia a Joaquín y a Leo, que para esta respuesta se manchen más las manos. O sea, que nos dejen, que nos muestren su corazón y su pasión en la respuesta, que no quede en el mundo corporativo. ¿Me estás diciendo que las anteriores sí han quedado en el mundo corporativo? Lo planteé general para que no fuera direccionado a nadie en particular. Porque yo no he hablado nada de lo mío, ¿eh? O sea, no he contado lo que yo pienso. Joaquín Fernández Caro y el Amo, no Repsol. Genial. ¿Queréis alguno completar lo que estaba hablando Sonia sobre estos resultados, este punto? Joaquín. Se me han borrado, pero hemos visto que la que estaba más era una sociedad más como más segmentada, ¿no? Sí. Y yo concretamente, yo diría desafortunadamente, porque yo creo que románticamente todos pensaríamos que de aquí tenemos que salir con una sociedad que hayamos entendido que nos podemos apoyar los unos a los otros y esto nos hace salir de un problema como este que tenemos. Pero yo creo que como sociedad no hemos aprendido todavía, que hay todavía mucha gente que básicamente mira por sí mismo y egoístamente cuál es su beneficio de la situación, y lo que le pasa a los demás es un problema de los demás. A mí yo quiero salvar mi propio culo, pero yo no tengo una visión romántica de que de aquí salimos mejor como sociedad. Yeah. Es interesante porque es verdad que hay corrientes como súper duales. Por un lado, justamente como aquellos que piensan que esto realmente nos va a reformar, nos va a hacer como mucho más conscientes, ayer justamente lo hablamos, y nos va a hacer mejores como personas, mucho más empáticos.
Y por contra, hay otra corriente que es como, mira, nunca aprendemos, no sabemos escuchar y ese es nuestro principal problema, entonces es muy complicado que cambiemos solamente por esto. Te pongo un ejemplo concreto que especifica esto, es una tontería, ¿eh? Durante el periodo este que hemos estado saliendo a los balcones a aplaudir y tal, pues con mi vecina de enfrente, pues nos hablábamos todos los días, nos preguntábamos cómo estaba, no sé qué. Cuando termine esto, tenemos que quedar y tomarnos una cerveza, no sé qué. Terminó esto y ¿qué ha pasado? Que no hemos vuelto a hablar. ¿No? Mira, No. pues a mí la verdad es que sí que me ha servido para acercarme con los vecinos. Me traían cocido y paella los fines de semana y entonces desde entonces ya tenemos una relación estupenda. Así Guay, que qué bien. se mantiene, sí. Venga, Creo que genial. hay Sí. muchas cosas interesantes, ¿no? Que están sucediendo. Básicamente todas tocan el concepto de solidaridad, ¿no? Como concepto central. De hecho, las crisis nos vuelven más solidarios. Sí, Leo, ¿Perdón? justamente si me dejas, lanzamos la siguiente pregunta porque va a ir un poco justo en lo que estás empezando a comentar. Perfecto, La perfecto. permanencia, ¿vale? Entonces empezamos con la siguiente, que es sobre el tema de la inmovilidad. Bueno, Espera un momentín, Leo, que termine la votación, la compartimos y Vamos a votar. bien. Ah, ya volvió Sonia. Bienvenida de vuelta. Perdón, justo con todos estos temas digitales, no sé qué pasó que me caí, pero ya aquí estoy de regreso. Es el pan de cada día ahora. Bueno, este sí claramente está teniendo un vencedor, ¿eh? Voy a finalizar la votación y comparto los resultados. Y ahí sí, Leo, si quieres comentarlos. Bueno, ante todo me alegro. Ojalá que sea algo realmente que haya un antes y un después. Yo creo que un poco lo que iba a contestar con la pregunta anterior creo que aplica también a esto, que es el concepto de solidaridad, ¿no? Tenemos la sensación que esta crisis nos volvió más solidarios, que si bien es cierto, y estoy convencido, espero y deseo que no termine siendo algo temporal, ¿no? Particularmente soy argentino, ¿no? Somos un país que, por lo menos los de mi generación, vivimos de crisis en crisis. Esto es algo que no nos llama la atención. Lamentablemente, creo que en los últimos años fuimos noticias por liderar los rankings que nadie quiere liderar, ¿no? Tener 5 presidentes en 11 días, un corralito que literalmente es cuando un banco se queda con tu dinero, devaluaciones, inflaciones, defaults, todo lo que ustedes ya habrán escuchado y se habrán horrorizado tanto igual a nosotros. Para ser justo, también tenemos otro tipo de rankings que son un poco más interesantes, que es el hecho de haber dado los mejores 2 jugadores del mundo, un papa y una reina, pero bueno, no viene al caso. Lo que quiero decir con esto es que, lamentablemente, como dije, estamos acostumbrados a la crisis y quisiera poner un ejemplo cotidiano que nos pasa a todos, que nosotros por nuestra profesión nos pasa en el día a día, que es el efecto hospital. Cuando tenemos que ir a un hospital, por la circunstancia que sea, ya sea a visitar a un ser querido o a lo que sea, y probablemente nos cruzamos con una imagen que nos deja pensando y nos cambia el día, ¿no? Es una experiencia que, si bien entrás por una puerta y salís por la otra, lo que seguro es que entrás de una manera, pero salís de otra, ¿no? Y parece que mágicamente vemos los problemas desde otra óptica y los redimensionamos y nos empezamos a decir y a convencer que no puedo creer cómo yo puedo hacerme problema por tantas estupideces y un montón de cosas más, ¿no? Ahora, la pregunta es ¿cuánto realmente dura ese efecto? ¿No? ¿Nos dura una hora, nos dura un día, nos dura un par de días? Nos dura hasta que la vorágine después vuelve a acomodarnos y a ponernos de vuelta en modo automático. Y acá dejo planteado básicamente una reflexión que será que está en la condición del ser humano, que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y me da bronca en el fondo tener que pensar que tuvo que venir el COVID a enseñarnos el verdadero valor de un abrazo, o el verdadero valor de un apretón de manos, o lo que valorábamos tomar un café con un afecto, ¿no? Realmente es algo para reflexionar.
Por eso digo que espero y deseo de corazón que nosotros podamos cambiar este modo automático con el que vivimos. Que no nos vuelva a ganar la vorágine el día que volvamos a esta nueva normalidad, que realmente no hayamos desperdiciado esta oportunidad de, como dije hace un rato, de poder reiniciar el mundo, o aunque más no sea, reiniciar nuestro mundo, nuestro metro cuadrado, o como lo querramos llamar. Y a partir de eso, tener el firme propósito, nosotros como gente corporativa, cuando nos fijamos un propósito y nos fijamos todos los pasos a seguir, pero un propósito distinto, el de ser mejores personas. Y a través de ser mejores personas, por supuesto que vamos a ser mejores profesionales, y a través de mejores profesionales vamos a ser mejores empresas, y en consecuencia vamos a poder ser una mejor sociedad. Totalmente, qué bien. Gracias. Me encantó. Vamos a cerrar ya con la última votación, que es los nuevos paradigmas. Y ya con esto, como nos estamos pasando un poquito de la hora, porque seguro hay gente que tiene que ir saliendo por lo que va poniendo. ¿Algún perro por ahí de fondo? ¿De quién es? Mío. No es mío, vamos, está en la calle, pero... Pero está bien, Joaquín, no hay problema. Estupendo, voy compartiendo. Estos son los resultados. Joaquín. Yo creo que sí, yo estoy con el corazón partido entre el cuidar el medio ambiente y la reactivar la economía. Creo que las dos cosas, de hecho, están relacionadas entre sí. Por un lado, como comentaba antes, no sé si porque yo estoy muy metido en esto, yo estoy hondamente preocupado. Creo que muchos de los que estamos aquí, no todos, que algunos sois más jóvenes, somos padres, y los que no lo sois todavía, pues a lo mejor algunos lo seréis. Tendremos hijos y vamos a dejar un futuro a nuestros hijos, un ambiente y una sociedad y un planeta que, si no cambiamos cosas, va a ser más difícil de vivir, o se vivirá en unas condiciones más precarias. Y eso es una cosa que profundamente me preocupa, y creo que no está suficientemente en las cabezas de las personas el impacto real que puede tener. Yo nunca digo que estamos destruyendo el planeta, no. O sea, el planeta se adapta. Los que seguramente no nos adaptemos en el tiempo del cambio seamos nosotros, o nos adaptaremos con unas dificultades importantes. Pero viendo las respuestas, yo también estoy muy de acuerdo que a día de hoy no se va a poder hacer ningún cambio de este que estoy diciendo si previamente no hemos conseguido que la economía básica, lo que hace que toda la maquinaria de una sociedad se ponga en marcha, lo podemos poner a funcionar. Y yo creo que esto a mí me invita a reflexionar sobre si cómo se hace eso, cómo se reactiva la economía. Creo que hemos estado hablando antes de la sociedad digital. La sociedad digital y el consumo digital que a día de hoy tenemos nos ha puesto en la mano súper sencillamente el comprar lo más barato. Y soy tonto si no compro lo más barato. Sí, justo. ¿Y qué pasa? Que cuando compras lo más barato, estás comprando cosas que seguramente se están produciendo en sitios donde las cosas no son las mejores, ni a nivel laboral, ni a nivel ambiental, ni a nivel de derechos. Entonces, esa reactivación para mí pasa por la conciencia y la vinculo un poco con la pregunta anterior de cómo iba a ser la sociedad, si más segmentada, si es más tribal. A lo mejor tenemos que primar el consumo nacional, de alguna forma, aunque paguemos más, pero tenemos que consumir conscientemente, o al menos saber que lo que yo estoy consumiendo no tiene unos impactos negativos que yo, solo mirando el precio, no conozco. Entonces, para mí eso es algo que
tenemos que cambiar, y es difícil, yo soy el primero, mira, sin ir más lejos, hace un par de semanas que estaba en Granada y fuimos a comprar aceite de oliva a una cooperativa de Granada. Compramos garrafas a 16 euros el litro, aceite de oliva virgen, buenísimo. Fuimos a Carrefour del mismo pueblo y en vez de 16 estaba a 14. Ya. Y mi hermano y yo nos quedamos, pero somos tontos, hemos ido a la cooperativa y hemos pagado más. Y dijimos, mira, me da igual, esos 2 euros se los está quedando Carrefour y que lo está reduciendo del margen de los que están produciendo. Tío, contento, te pago 16 euros y te quedas tú el margen. Pero tenemos que cambiar, ¿no? Ahora mismo no tenemos eso aquí en nuestras cabezas bien montado. Sí, totalmente. O sea, todo pasa por un cambio de mentalidad desde nuestro espacio y desde nuestras posibilidades. Y es un poco eso, ¿no? Como el fast, el low y todo esto, como cómo le damos la vuelta para que todo lo que venga sea mucho más sostenible y habitable. Así que, bueno, pues como nos hemos pasado un poquito, de verdad, muchísimas gracias. Han salido cosas súper interesantes. Os agradecemos muchísimo haber formado parte del lío y habernos aportado con tanto. Ojalá pudiéramos haberlo extendido más y si no ya buscaremos otras instancias y versiones para continuar. A todos los que habéis participado, muchísimas gracias. Desde aquí os invitamos a que descarguéis el reporte que ahora os ponemos también en el chat, Power to the Systems. También está en nuestra página web, así que también os compartimos el enlace.